Sí, ya vamos a empezar para presentarles. Buenos días. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra sesión general, respetando los tiempos. Y muy importante estar aquí a tiempo todos, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a empezar una serie de sesiones que son las presentaciones de los médicos residentes que están próximos a obtener su grado como especialistas. El día de hoy me complace en presentar a la doctora María Yasmín Gómez Canul. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán como médico general y actualmente es residente del 4º año de la especialidad de ginecología y obstetricia. El día de hoy nos presenta su trabajo de culminación de la tesis para obtener el grado como médico especialista y el tema es analizar la relación de alteraciones de crecimiento intrauterino como causa de muerte fetal en mujeres atendidas en el Hospital de la Mujer en el periodo de enero de 2021 a diciembre de 2022 en Morelia, Michoacán. Doctora, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, este trabajo tuvo como asesor de tesis a la doctora Lisa Calderón, médico adscrito a la unidad, especialista en medicina materno-fetal, y a la maestra Alma Rosa Picasso como parte del equipo de enseñanza e investigación. Bueno, ahí está. Bueno, la muerte fetal es uno de los eventos más dramáticos que puede sufrir una embarazada es el evento más dramático que puede sufrir un médico que atiende a una embarazada. Es fundamental conocer las causas de muerte al momento de diseñar intervenciones y tener en cuenta que muchas de las causas por las que fallecen son desconocidas. Este estudio pues toma relevancia para conocer las principales causas de muerte fetal en nuestra unidad y así llevar a cabo intervenciones que disminuyan esta incidencia. Bueno, la muerte fetal es definida por la Organización Mundial de la Salud como la muerte de un feto antes de la expulsión o extracción completa del cuerpo, independientemente de la edad gestacional y la duración del embarazo. Se va a clasificar en temprana, entre las 9 y las 19 semanas. Por definición, si recordamos, esto es un aborto. Una muerte intermedia entre la semana 20 y 27 y una muerte tardía en más de 28 semanas. Los factores de riesgo para una muerte fetal, vamos a encontrar un nivel socioeconómico bajo, madres mayores de 35 años, hipertensión arterial sistémica crónica, diabetes gestacional o diabetes preconcepcional, obesidad, estados hipertensivos durante el embarazo, restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino, trastornos tromboembólicos, síndrome antifosfolípidos, enfermedades autoinmunes, cardiopatías y haber presentado una muerte previa. A su vez, estos factores de riesgo también se pueden considerar causas algunas, como la insuficiencia placentaria, las anomalías genéticas, infecciones, anomalías en el cordón umbilical, los trastornos hipertensivos, que son muy frecuentes en esta unidad, así como la diabetes y la presencia de restricción de crecimiento intrauterino, que vamos a tomar específico o vamos a hablar más adelante sobre la restricción del crecimiento. Okay. Bueno, cuando hacemos una evaluación, cuando una paciente llega porque pues el feto fallece, tenemos que hacer una historia clínica detallada, enfocada hacia enfermedades genéticas, hacia el control prenatal, hacia antecedentes de fallecimiento previo. Después, al obtener al feto, tenemos que hacer una evaluación, una exploración física amplia, lo que en esta unidad se les
pide mucho a los residentes que una vez que atienden a una paciente y tienen al feto, hay que hacerlo, hay que describir adecuadamente en la nota clínica cuáles son las anomalías que se encuentran. A su vez, debería ser obligatorio enviar la placenta a patología para estudiar si hubo alguna alteración en esa placenta que pudiera haber producido la muerte. Además, lo ideal sería hacer una autopsia para encontrar la causa por la que falleció este bebé. Entonces, lo más útil sería hacer una autopsia. Desgraciadamente, en nuestro medio, el pedirle a un familiar que le haga una autopsia a su bebé es algo muy complicado, porque solo el hecho de que el feto ya falleció para la familia genera pues un trauma. Y aparte, el hacerle una necropsia lleva otro tiempo, lleva indicaciones específicas para el patólogo. Entonces, lo que el paciente quiere cuando su bebé fallece es irse a su casa y pues dependiendo de su religión o eso, pues darle una sepultura a su bebé. Entonces el pedirle que le haga una autopsia es poco común en este hospital. Lo ideal también sería que contáramos con un patólogo especialista en medicina perinatal y también un genetista que nos ayude a hacer un examen al momento de que se obtiene el feto. Ok, bueno, ha habido muchos intentos de clasificar las causas de muerte fetal. Como les comento, cuando la paciente llega con un feto muerto, no podemos saber, lo primero que debemos de pensar es por qué pasó. Entonces, independientemente de que ya pasó, o sea, de que el feto ya está muerto, nosotros tenemos de pensar ¿por qué pasó esto? Porque nosotros tenemos que prevenir en futuros embarazos que esto suceda. Entonces, dependiendo de la clasificación que se utilice, a pesar de esto, vamos a encontrar que 1/3 de las pacientes no encontramos una causa por la que esto sucedió. Y bueno, una de las clasificaciones más aceptadas actualmente es la RECODE, la Revelation Condition of Death, que incluye los siguientes grupos. Vamos a encontrar que la clasificación se puede dar por el feto, ya sea si hay una anomalía congénita, si hay una inmunización. También se puede encontrar alguna alteración en el cordón umbilical, ya sea porque hubo un prolapso o porque tenía una inserción velamentaria. También en el caso de la placenta que se haya desprendido y pues eso haya sido la causa. En el líquido amniótico que nos demos cuenta de que presentó oligohidramios o polidramios. En el caso de la muerte que se haya roto el útero o hay alguna malformación mulleriana que produzca que el feto no se desarrolle adecuadamente. Las causas maternas porque haya diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica. Y también se puede clasificar como muerte intraparto, ya sea porque el feto pues no tolera el parto o hubo un trauma durante el mismo. Y las no clasificables, cuando no encontramos una causa aparente por la que fallece. Bueno, hacemos mención específica en los defectos del crecimiento porque la restricción de crecimiento intrauterina es uno de los mayores factores de riesgo que encontramos con relevancia para la morbilidad perinatal. Se va a encontrar asociado 10 veces más a un feto que tiene restricción en comparación con un feto que no. Y hasta 7 veces se presenta una muerte fetal tardía. Bueno, el crecimiento fetal va a depender de una serie de interacciones que hay entre la madre, la placenta, y el feto y el medio ambiente. Estos factores pueden generar un crecimiento óptimo si hay todas las condiciones o un crecimiento subóptimo nos puede desencadenar el desenlace pues, más feo en una embarazada, que es la muerte del feto. Y bueno, una de las causas por las que existe la restricción del crecimiento
es una alteración en el proceso de implantación placentaria que va a generar cambios en el intercambio de oxígeno y los nutrientes que son, a fin de cuentas van a producir hipoxia en el feto y la muerte. Cuando hacemos la evaluación de una paciente que nos llega, debería hacerse en todas las consultas prenatales. Lo primero que hacemos es una evaluación ultrasonográfica para estimar el peso fetal de acuerdo a la biometría fetal, posterior a determinar o estimar el peso. Por ejemplo, nos llega una paciente con 32 semanas y el peso que nos arroja es de 900 gramos. Entonces, como ginecólogos nos damos cuenta que ahí hay una anormalidad. Entonces, pero no siempre es pues tan obvio cuando hay esta alteración. Entonces, lo que hacemos nosotros en este hospital es utilizar estas calculadoras que están disponibles en internet y lo primero que buscamos es, entramos a la calculadora, ponemos crecimiento fetal y de acuerdo a eso introducimos la edad gestacional, el peso estimado por ultrasonografía, el sexo y esto ya nos arroja un percentil. Entonces tenemos que, ya sea hombre o mujer el feto, vamos a tener ya percentiles establecidos. Entonces, una vez que tenemos la calculadora nos arroja un percentil, vamos a clasificar a nuestra paciente. Entonces, los defectos del crecimiento se van a definir como un feto pequeño para la edad gestacional, es aquel que se encuentra inferior al percentil 10 y mayor al percentil 3 para la edad gestacional determinada y en el que no se encuentren alteraciones en el Doppler fetal. Es importante mencionar que una vez que metemos esto a la calculadora y nos arroja un percentil inferior a 10, nosotros tenemos que referir a la paciente a un médico especialista, a un médico materno fetal, para que le realice este Doppler fetal. Entonces, eso es algo que no puede hacer un radiólogo, lo tiene que hacer un médico, o sea, sí lo puede hacer, pero no debería, o sea, lo debe hacer el médico especialista materno fetal. Entonces, una vez que se hace este diagnóstico, es importante hacer el Doppler. Entonces, para poder llegar a esta clasificación, la restricción del crecimiento se va a definir como un feto con peso fetal estimado inferior al percentil 3 o inferior al percentil 10 con alguna alteración del flujo cerebro umbilical o de las arterias uterinas. Y un feto grande va a ser aquel en que se encuentra en el percentil mayor al percentil 97. Entonces, la importancia de que cuando una paciente llegue con nosotros, diagnostiquemos esto es demasiado. O sea, tenemos que hacerlo y no, desgraciadamente, no todos lo hacen. Ok. A su vez, la restricción del crecimiento pues se va a clasificar en 4 estadios y esto va a depender de las alteraciones del flujo Doppler. Ahora, cuando identificamos que hay un crecimiento subóptimo, pues tenemos que referir a la paciente para una atención individualizada, porque ya, como ya mencionamos, es conocido que cuando una paciente presenta restricción del crecimiento, es muy probable que tenga otra alteración, como preeclampsia o incluso pues que termine en muerte fetal. Ahora, la justificación de este estudio no, se basa en que que según la Organización Mundial de la Salud, al menos al año 2 millones de bebés nacen muertos. Es decir, cada 16 segundos hay una muerte. El INEGI muestra que registró en el 2020 22.637 muertes, es decir, que la tasa nacional es de 6.7 por cada 10.000 muertes. Y la encuesta nacional en salud registró en Michoacán 403 muertes fetales. En este hospital se atendieron en el año de 2021 a 2022 24.011 embarazadas, registrando 9.212 nacimientos
y registrando 158 muertes fetales. Es decir, hay que darnos cuenta que en este hospital pues llega una gran cantidad de pacientes de todo el estado, por eso estas cifras. Bueno, a pesar de los avances médicos, de la tecnología, las tasas de muerte fetal siguen siendo altas en todo el mundo. Y esta investigación utilizó un enfoque integrando los factores de riesgo, factores socioeconómicos y biológicos. Y esta información se puede obtener para realizar intervenciones en esta unidad. Bueno, la pregunta de investigación: ¿existe alguna relación entre las alteraciones del crecimiento intrauterino y la muerte fetal en las mujeres atendidas en el Hospital de la Mujer? Nuestras hipótesis: no existe la relación, y la hipótesis alterna, que es la que tratamos de demostrar, que sí existe una alteración. El objetivo general, pues, es determinar que existe una relación entre las alteraciones del crecimiento y la muerte fetal. Los objetivos específicos: identificar los factores de riesgo para la muerte fetal, caracterizar a la población, conocer cuántas pacientes contaban con un diagnóstico previo de algún defecto del crecimiento y conocer la correlación entre las alteraciones y la muerte fetal. Este tipo de estudio fue cuantitativo, retrospectivo, no experimental, observacional, transversal y descriptivo. Y la población de estudio fueron las 158 embarazadas que acudieron a la revisión médica en el Hospital de la Mujer y se diagnosticó muerte fetal intrauterina. Hago énfasis en la población, ya que nosotros tomamos en cuenta a las pacientes que llegaban ya con el feto muerto. O sea, no tomamos en cuenta otras, ahorita voy a mencionar más adelante, que hubo la estadística de estas 158 no solo incluye a las pacientes que ya llegaban con un feto muerto, sino a las pacientes que, por ejemplo, por prematurez o por alguna anomalía incompatible con la vida, pues también se consideraban fallecimientos en la estadística del hospital. El tamaño de muestra, pues se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, utilizando un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5%, con una población total de 158 mujeres, se obtuvo una muestra de 89 pacientes. Los criterios de inclusión fueron expedientes de las mujeres atendidas en el hospital en el periodo mencionado con un diagnóstico de muerte fetal a su llegada a este hospital. Los criterios de exclusión: expedientes de mujeres con el diagnóstico de muerte fetal con menos de 22 semanas y expedientes de mujeres con diagnóstico de muerte fetal intraparto o por otra causa. Los criterios de eliminación fueron los expedientes que se encontraban incompletos por alguna causa y se eliminaron. Las variables estudiadas fueron todas estas, que si podemos recordar, las encontramos en la clasificación RECODE, que pues entre las variables sociodemográficas, la edad, la escolaridad, la ocupación, el número de gestas, las consultas prenatales, el sexo del feto y otras variables como la hipertensión, la preeclampsia, todas estas que ya habíamos mencionado. Una vez aprobado por el Comité de Ética, pues se inició la fase de trabajo de campo, se solicitaron los expedientes en archivo clínico y se realizó la captura de los datos. Una vez que se ingresó todos los datos en el programa estadístico, posterior a esto hicimos un cálculo en la calculadora que les había mencionado, que es la de la Clínic Barcelona, para estimar el percentil en cada feto, ya que esto no se hizo al momento de que la paciente llegó a su atención. Entonces, posterior se realizó un análisis estadístico en el programa SPS. Bueno, posterior a
a la extracción de los datos se hizo una matriz de datos, se hizo el análisis estadístico, los resultados, la discusión y las conclusiones. Y se utilizó el programa SPS. Para fines de consideraciones éticas, se utilizó la Ley General de Salud en materia de investigación en seres humanos con los siguientes artículos, y esta investigación no consideró ningún riesgo para las participantes, ya que fue un estudio descriptivo. Ahora, los resultados. Vamos a tener que con el total de las 89 muertes fetales, los principales factores de riesgo que encontramos es que en un 61.8% se encontraron alteraciones en el crecimiento intrauterino y en 32.93% se encontraron alteraciones en el líquido amniótico. Es decir, como podemos ver en la tabla, los principales factores de riesgo fueron las alteraciones en el crecimiento y el líquido amniótico. Tenemos en 3 casos hubo corioamnionitis, en 12 casos preeclampsia, hipertensión crónica en 6, y así podemos ver en esta gráfica. Otra cosa a mencionar es que en un 21.36% se encontró una causa adicional, es decir, que tenían alguna alteración en el crecimiento y además tenían preeclampsia, alguna alteración en el crecimiento y además presentaban alteraciones en el líquido amniótico, o sea, más de 2 causas o más de 2 factores de riesgo. De acuerdo a las características sociodemográficas, encontramos que la edad media fue de 25 años con una desviación estándar de hasta 6 años, la embarazada más pequeña de 15 años y la más grande de 41. La media de gestas fue de 2. El número de consultas medias fue de 5 con una desviación estándar de 2. Algunas embarazadas presentaban ausencia de control prenatal y otras hasta 11 consultas, y a pesar de eso presentaron una muerte fetal. El grado de escolaridad, pues la mayoría se encontraba con la secundaria concluida, un 57%, y 83% de las pacientes se dedicaba a labores del hogar. Las características al momento de la muerte. El peso al nacimiento, encontramos una media de 1.600 gramos con un límite inferior de 120 gramos de peso hasta 5 kilos 340 gramos en el límite superior. La media para las semanas de gestación fue 31 semanas con un límite inferior de 23 semanas y un límite superior de 41 semanas. En el sexo del feto encontramos que hubo un 52% de masculinos y 43% de femeninos. Es decir, los hombres se mueren más. La tasa de mortalidad fetal fue de 18 muertes por cada 1.000 nacimientos vivos, y al ajustar para edad gestacional se determinó una tasa de mortalidad para la muerte intermedia de 3.3 y la mortalidad tardía de 14.1. Entonces, como podemos ver, la mayoría de los fetos se mueren en una etapa tardía, es decir, más de 28 semanas. Y el diagnóstico se realizó posterior al puerperio. Entonces, he aquí la importancia de este estudio, porque nosotros en los resultados obtenidos encontramos que 62% de las pacientes tenía alguna alteración en el crecimiento intrauterino y esta no había sido diagnosticada. Y solo 38% pues se encontraba en un percentil normal. Esta es la gráfica de dispersión. Podemos ver los fetos que se encontraban por debajo del percentil 10, los fetos por arriba del percentil 97 y el 38% que se encontraba en normalidad. Ya haciendo la clasificación por percentil, tenemos que un 51% se encontraba por debajo del percentil 10, el 38% normal, y mayor al 97 tenemos 10% de fetos que se encontraba por arriba.
Es decir, ya sea una alteración del crecimiento porque el feto está muy pequeño o porque el feto está muy grande, aún así tiene un riesgo de fallecer. Y bueno, cabe mencionar que ya haciendo estos datos, no se encontró una relación estadísticamente significativa entre el peso y la muerte fetal, con un valor de P mayor a 0.5%. Posteriormente vamos a hablar de esto. Bueno, de las 89 pacientes que se estudiaron, 37 en frecuencia y 32 en porcentaje presentó alguna alteración en el líquido amniótico. Se realizó una prueba de chi cuadrada y se obtuvo una significancia estadística del 0.65% con respecto a la relación que existe en el crecimiento y la cantidad de líquido amniótico. Es decir, nosotros cuando nos llega una paciente con oligohidramios y el feto falleció, lo primero que inferimos es que fue porque no tenía una adecuada cantidad de líquido amniótico. Sin embargo, no podemos saber si esto es porque el feto presentaba alguna alteración placentaria y el oligohidramios fue no una causa, sino una consecuencia. Sin embargo, pues podemos ver que existe una íntima relación entre la restricción del crecimiento y la presencia de alguna alteración en el líquido amniótico. Entonces, podemos notar que hubo 29 pacientes con oligohidramios, no, perdón, con 14 pacientes con oligohidramios y 14 pacientes que presentaban oligohidramios. Y se encontraban, además de los oligohidramios, alteraciones en el crecimiento intrauterino. He ahí la relación. ¿Okay? Bueno, también se encontró una asociación con prueba exacta de Fisher con un valor de menos de 0.35 entre la presencia de obesidad y la clasificación de muerte fetal. Es decir, que las pacientes que presentaban obesidad estaban más relacionadas a tener una muerte fetal tardía. Y utilizando la clasificación RECODE pudimos clasificar al 88% de los mortinatos en esta unidad. A pesar de eso, 11.2% no encontramos una causa o un factor de riesgo por la que se pudiera haber dado esta muerte. Bueno, ya pasando a la discusión, pues la tasa de mortalidad fue de 18 muertes por cada 1000 nacimientos. Como ya había comentado, esto es más alto que la citada por la tasa nacional y esto se pudo haber dado ya que nuestro centro es un centro de referencia, entonces todos los hospitales aledaños mandan sus pacientes ya, desgraciadamente a veces cuando ya están, las mandan las más complicadas a nuestra unidad. Por eso es que podemos haber encontrado estos resultados. La causa más frecuente en los mortinatos pues fueron las alteraciones del crecimiento que no contaban con un diagnóstico. Es decir, las pacientes o pudimos haber prevenido estas muertes si en su control prenatal hubiéramos identificado que había alguna alteración en el crecimiento y referirla de manera temprana a donde, pues al médico materno fetal o a una consulta de segundo o tercer nivel. Y bueno, de estas alteraciones, pues 10.1 se encontraba en el percentil mayor al 97 y 51 por debajo del percentil 10. Y esto es similar a otros estudios en donde la restricción del crecimiento es la causa más frecuente de muerte fetal. Como ya les había comentado, pues la restricción es la responsable del mayor porcentaje de las muertes, pero en los estudios revisados durante el estudio, ninguno especifica que este diagnóstico se hizo de manera post-mortem, o sea, no se hizo de manera oportuna. Entonces, nosotros sí recalcamos eso en este estudio, que el diagnóstico se hizo después de que se presentó el evento. A pesar de que no encontramos y diferencias significativas en el estudio, podemos observar que un alto porcentaje de las pacientes que llegó a esta unidad presentó alguna alteración en el crecimiento.
Entonces, pues ahí es donde debemos enfocarnos para implementar acciones que prevengan estos sucesos. Bueno, en este estudio, pues como ya les había comentado, se encontró una relación entre la obesidad y la muerte fetal. Actualmente, como podemos observar en nuestra población, hay una epidemia de obesidad. Por lo tanto, entonces este estudio arrojó resultados importantes para tomar en cuenta de que una mujer obesa es un alto riesgo para que presente, una mujer obesa embarazada tiene un alto riesgo de presentar una muerte fetal solo por ser obesa. ¿Por qué? Porque está relacionado a una placentación anormal, a desequilibrios inflamatorios, metabólicos, hormonales, y se han encontrado hallazgos placentarios en las mujeres con obesidad como inmadurez, edema vellositario, vellosidades avasculares, arteriolas con trombosis, y por eso nosotros debemos considerar a las mujeres obesas como una población de alto riesgo. Bueno, en las conclusiones, pues el seguimiento y el control adecuado, así como la vigilancia del peso fetal, pueden conducir a una disminución en la incidencia de las alteraciones en el crecimiento y las complicaciones asociadas. Cuando se diagnostica de manera temprana, el manejo óptimo y el parto oportuno de los fetos con alguna alteración es de suma importancia, ya que puede evitar que el feto fallezca. Y la naturaleza, las limitaciones en nuestro estudio fue que fue un estudio retrospectivo que nos hizo depender de la recopilación de los datos del médico que estaba tratando en ese momento a la paciente. No hubo controles, es decir, no se tomó en cuenta a una corte con los mismos pesos en mujeres con feto vivo, y no se realizó la autopsia fetal ni la histología placentaria de manera rutinaria. Entonces, hago un llamado de atención a los residentes porque durante ese año muchas de esas pacientes, o sea, las pacientes que llegaron con un feto muerto, las placentas no se enviaron a patología y eso es obligación de los residentes. Entonces, desgraciadamente fue una de las limitaciones del estudio. Y las referencias bibliográficas. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Tengo varias preguntas en cuanto a la metodología de su estudio, doctora. Por ejemplo, hizo en el análisis una chi cuadrada y pues ese estudio era para unas pruebas para mí. Yo siento que hubiera tenido mejor resultado si hubiera aplicado una nova o una T de estudio. Uno. Dos, en cuanto a los factores de inclusión y exclusión, siento que si usted iba a estar viendo restricción de crecimiento intrauterino, incluyó, no fueron bien delimitados pues los factores de inclusión y exclusión, y por eso se alteró, y por eso tuvo una P de 0.65, que es nada significativa. Si hubieran tenido los criterios de inclusión más depurados y con una prueba paramétrica, hubiera salido mejor el estudio o hubiera tenido una mejor significancia estadística. Probablemente en la chi cuadrada siento que no iba ahí, y siento que sí era más para una nova. ¿Por qué? Porque eran las, ¿cómo se llama? Porque las, ¿cómo se llama? Las variantes que iban a estar estudiadas eran una cuantitativa y una significativa. Entonces, para ese tipo de pruebas o para ese tipo de variantes, lo mejor que se puede tener en cuanto a estadística es una prueba paramétrica, como una T de estudio o una nova. Sí, dentro de las limitaciones del estudio fue que encontramos que estamos analizando muerte. Entonces, al hacer el análisis estadístico, pues las pruebas no las arrojan significativos porque debíamos compararlo también con unos controles en pacientes con fetos vivos. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la con la nova, porque usted tendría que la variante significativa y la categórica la tiene, independientemente del que está vivo o está muerto,
La variante significativa y la categórica es una que tiene una medida tiene una medición. Por ejemplo, supongamos el peso, ¿no? Porque está usted valorando restricción. Entonces, si usted tiene el peso, eso ya lo hace una categórica, una significativa. Entonces, nada más tendría que redactar la asociación que tiene con la otra variable que no es categórica. Y para eso es la prueba no o la prueba de estudio. Bueno, sí, no se realizó, pero muchas gracias por su información. Sí. No hacer todo lo que se tiene que hacer. Pero una pregunta que tengo es, esas pacientes No llevaron control prenatal aquí. el, El que falleció, o sea, no, o sea, intermedios tardía. Sí, nada más fueron óbitos. Las semanas de gestación, pues el límite inferior fue de 23 semanas y el superior de 41. Es, eso nos va a dar más hacia dónde por eso lo mencioné que es una limitación del estudio porque no se hizo. O sea, se debería, pero no se hizo. No, es que ese es el problema. En todos los expedientes que yo revisé, ninguna tenía el reporte de patología de las placentas. Por eso les hice mención de que no se hizo durante ese año. O sea, ahí es donde estamos fallando. Entonces, es donde encontramos un problema en esta unidad, que no se enviaron las placentas a patología. No hicimos una distinción entre eso. Sí, no se hizo. sería recomendable que se hiciera un trabajo de investigación en este hospital, que era alguien que investigara la obesidad y la muerte neonatal. Factores de riesgo a la obesidad asociadas a la obesidad. Ya que dijiste que las obesas son las que más se le presentan jóvenes. Sería que alguien tomara en cuenta eso y empezara a hacer una investigación del departamento de investigación. Que hablaran de óbito. Obesas, sería bien importante lo asociaran a resultados auténticos natales. Ahí sería para los que vienen la generación se cuente algo muy importante de participación de la felicidades. Le pido aquí a la maestra, en su caso, que hiciera la observación de por qué no aplicaron todas las pruebas que se pueden hacer y los comparativos con el doctor y también el doctor Ruiz. Entonces, primero felicitarte, ya iniciaste y vas a abrir un abanico de posibilidades de estudio para conocer todas estas causas que pueden provocar la muerte fetal.
y que se dé énfasis en la atención a la paciente embarazada, porque solamente se hace una revisión ligera. Y no pedimos todos los estudios, ni siquiera iniciales, para saber si hay una paciente que a los 22, 24 semanas ya tiene problemas de diabetes. No le pedimos los estudios, la dejamos, revisamos, va bien, trae un ultrasonido, el crecimiento como que ahí va más o menos, y son las notas que yo veo en los expedientes, así, muy superficial, se cita para la siguiente cita. Qué bueno que tenemos esa oportunidad que ya tú empezaste a decir, y que se estaban observando todas las debilidades que tenemos. Con esto nos da la oportunidad de participar y poder hacer estudios más claros, más concisos y tener una línea de investigación, no múltiples, porque esto cuando son múltiples nos perdemos en ocasiones. Entonces lo hacemos más directo y hacer un estudio solamente, un estudio para cada uno de las alteraciones que tenemos de los productos, vamos a tener una información más clara. Estamos pagos a nivel nacional. México, la Ciudad de México, son los que tienen el mayor número de muertes letales, ¿verdad? Y incluso los estados del norte, como San Luis Potosí, Chihuahua, tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque no registramos todo lo que debemos de valorar en la paciente. Te felicito nuevamente y adelante. Esto es oído, esto es para todos, ¿verdad? Que empecemos a hacer más investigación y nos detengamos, ¿verdad?, un poquito a revisar nuevamente todos estos parámetros de la mujer embarazada. Gracias. Gracias, doctor. Pesado porque a la mayoría no nos gusta la investigación, la mayoría no aportamos nada a la investigación, la mayoría solamente criticamos y destruimos el trabajo de los demás. Pero sean todos bienvenidos a la investigación, para eso estamos, somos un hospital de escuela y el departamento de enseñanza a través de la comunicación tiene las puertas abiertas para todas las personas que quieran hacer investigación. Aquí estamos. Es la primera vez que se evidencian trabajos de residentes. Entonces, pues estamos iniciando algo muy bueno y nuevo. Bienvenidos todos los que deciden aportar a la investigación. Yo creo que esa es una muy buena parteaguas. Me parece que sería bueno que en las acciones generales hagamos una de investigación, todos sin excepción, y aquí podemos poner, porque por ejemplo, si no tienen intención de inclusión, están mal. Aparte, era que lo presenten. Obviamente, cualquier seminario de investigación que van a dar una cubeta, va a ser pero no pasa, todo el mundo lo supera, no pasa nada. Entonces, y al contrario, de ese tipo de situaciones hay mucho mejores trabajos, más delimitados y con la participación de personas que quieren aportar. Digo por mi personal, que yo soy abogado, pero en mi opinión, sería bueno que los residentes, por lo menos de aquí, porque son los míos, presentaran sus proyectos por lo menos una vez al mes. Un residente, una vez al mes, presentar el proyecto, al final del día, pues es parte de ser el mejor hospital del Estado. Entonces, es una responsabilidad que estos hospitales son el mejor del Estado, es una responsabilidad. Y estar haciendo protocolos de investigación que se publiquen. Lo más importante es el público. Muchas gracias. Invitación es a que nosotros nos decimos escuela de X rama, en este caso hablamos de medicina, pero vemos la preparación que traemos de las universidades, preparaciones limítrofes, y la otra es ya en la institución. Realmente veo a colegas adscritos que no participan en la enseñanza. Dejan a los alumnos a que ellos, de lo poco o mucho
que tuvieron de conocimiento, lo aplican. Y si está mal, si van y lo regañan, les dejan guardias y situaciones anómalas que no son la enseñanza. Entonces, si ese hospital es bueno, pues yo creo que hay que participar todos, ¿no? En la enseñanza. Esa es mi invitación para todos los colegas y todo el personal que estamos aquí en esta institución. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la participación de la doctora María Yasmín Gómez Canul y como lo mencionan, muy importante, la presentación es la primera de nuestros residentes que presenta su trabajo previo a obtener el grado como médico especialista y creo yo que lo importante de analizar toda esta información, cuando hacemos una evaluación, un análisis de la información, lo importante es generar un plan de mejora, que a partir de este momento que conocemos cómo estamos, de aquí partamos para ser mejor. Como ya lo mencionan, este es un hospital escuela y hay extraordinarios elementos con el conocimiento suficiente que son bienvenidos al área de investigación, de enseñanza. Doctora, te entregamos tu constancia de participación. Gracias y felicidades. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por su participación y nos